Bien, antes de continuar, recuerden que ciertos capítulos, y este es el caso, traen ciertos recuadros como el tenga cuidado en cómo lo dice, de la página 160, y también paquetes estadísticos de la página 159. A veces es bastante denso, soso y aburrido estar leyendo las notas a pie de página y todo lo que parece extra, pero en este caso es importante, sobre todo porque también la referencia del recuadro de paquetes estadísticos les va a permitir tener mayor control cuando vean el reporte de datos que les va a dar un programa, como es el caso de la tabla 13.3 en la página 158, donde ya tienen todos los datos, si se fijan, que están establecidos en las fórmulas que vimos anteriormente. Y acá también de paso sirve para decir, por más de que seguramente ya lo han leído, porque son ávidos lectores, que del capítulo, ¿no? Por supuesto, no estamos inventando nada estratosférico, que se me fue la onda, un segundo. Sí, me acordé justamente que como ya también sucede para el caso del cálculo de t en el capítulo anterior, ya no es necesario que ustedes utilicen las fórmulas, sino que ya vienen programas estadísticos, o en este caso para este curso tienen los Excel, donde ya tienen todo respondido por un programa. Pero sí sería, digamos, uno hace la revisión de las fórmulas para que eso allane el camino al entendimiento conceptual del uso de la ANOVA, y también para que cuando haya ciertos casos como el uso de la media recortada y la desviación estándar recortada, y ahí sí sería necesario hacer la aplicación de estas fórmulas. O también, si no, como ya vimos, se puede usar la comparación de las medianas. Todo esto está mencionado en el capítulo. Bien, ahora, como también discutimos para la T de Student, vamos a discutir ahora para ANOVA, o más bien conversar, charlar. No me gusta la palabra discutir, abrazo grupal, la fuerza de las diferencias. En el ejemplo del libro, como vieron, el valor de f nos da prácticamente 18, con una probabilidad asociada de p menor a 0.001, lo que permite afirmar que sí hubo un cambio entre periodos en cuanto al peso de los artefactos. Ahora bien, ¿qué tan importante o fuerte fue ese cambio? Esa fuerza de la diferencia es la distancia entre medias. Unos 18 gramos entre el periodo 2 y el periodo 3, en el ejemplo del libro. Ahora, ¿son esos 18 gramos un cambio importante? Y bueno, eso depende de cosas que están por fuera de la estadística. La estadística ahí nos larga los valores, nos larga los números, y ahora el tema es dar una interpretación arqueológica. Esto ya lo hemos venido viendo a lo largo de un montón de variables y herramientas que vemos en el curso. En cierto contexto, para esto en particular, 18 gramos va a ser mucho y en otros poco. Es más, muchas veces necesitamos otro tipo de variables o medidas. En vez de comparar el peso, podríamos comparar la longitud de las puntas de flecha, el ancho, el espesor. Podríamos hacer una combinación de estas medidas, por ejemplo, largo por ancho, para comparar si hubo cambios en las puntas de proyectil y por lo tanto en las estrategias de caza. Recuerden que todo esto estaba asociado a un posible uso de puntas de flechas más pequeñas para cazar animales más pequeños. Y a la vez podría venir un colega, muy amablemente, con mucho desagrado o mucha furia o mucha tristeza, y ponernos temerosos, diciendo, bueno, sí, en realidad
Si uno, inclusive tomando como analogía, no sé mucho de armas, pero sí desde el sentido común podemos ver que hoy en día armas con balas muy pequeñas pueden hacer tanto daño como armas con balas muy grandes. Por lo tanto, no necesariamente que una punta de flecha haya sido pequeña puede implicar que se haya cazado animales pequeños. También puede haber servido para animales de medianos o de gran porte. Más si está asociado a cambios tecnológicos como por ejemplo el arco y la flecha, que además permitían mayor distancia al cazador, permitían la caza individual en vez de la caza grupal. Bueno, un montón de variables que hacen a el contexto de la arqueología, de la etnografía, de la etnología, de la antropología. Siempre hay mucho más para tener en cuenta. Y fíjense cómo esto también del criterio, la interpretación, lo veíamos por ejemplo en los rangos de error, por ejemplo para la comparación de proporciones, para la comparación de las medias, asociados a diferentes tipos de tamaños de muestra, donde también para determinados casos vamos a necesitar determinados niveles de confianza y determinados tamaños de muestra, y para otros casos vamos a poder cambiar todas esas variables. Lo importante es que ustedes, esto sí lo anunciamos en el principio del curso, y es lo lindo de la aplicación estrictamente a la arqueología de la estadística, gracias a Drennan, que ustedes puedan ver justamente que depende de su criterio, de su sentido común, de su pregunta, de sus argumentos y la lógica que va a dar a la teoría y a la pregunta con el tipo de evidencia arqueológica, que ustedes van a hacer uso de todas estas herramientas en función de lo que quieran responder y cómo lo quieran responder. Con esto nos queda claro entonces que la fuerza generalmente es una cualidad de estos test estadísticos que hemos estado viendo, que tiene que ver mucho con la interpretación y con la arqueología y no tanto con la estadística. Y una vez más hago una mención corta sobre el tema de los cuadros estos de tenga cuidado en cómo lo dice, donde la gracia no es obviamente que se aprendan de memoria una oración y la apliquen como si fuera un cheesecake, pero en vez de dulce de leche de arándano, y si no es de arándano de maqui, y si no es de maqui de maracuyá, de no sé, las variables que quieran. Había un lugar allá que se llamaba Cheesecake Factory que te da como 100 variables distintas de un cheesecake. No, bueno, la idea no es que se aprendan esto de las oraciones de formas de memoreta, pero no sean cochinetes, marranetes, y vean cuáles son los componentes de la oración. Generalmente se describe un periodo, un lugar, se habla o de un sitio o de un valle, se habla de diferentes momentos en el tiempo, se habla de una medida que puede ser la media, una proporción. A veces ponemos los rangos de error, ponemos los niveles de confianza. Bueno, para este caso, como veíamos en la parte del capítulo anterior, con la forma de reportar a t, también vamos a tener una letra, un valor f, donde se lo va a reportar. Se va a poner una coma, sencillo esto, que no sé por qué lo preguntaban tanto para la práctica anterior, y el valor de p. Y eso es todo. Saber que justamente, bueno, ahí lo explica bien, ¿no? Son como 3 párrafos, hay que ser muy bravilla para no leer 3 párrafos en forma de concienzuda, ¿no? Bueno, eso, ese tipo de oración nos dice todo lo que tenemos que decir. Y si lo desmenuzan bien al contenido de ese cuadro, en general ya dice mucho más todavía. Implícitamente esa oración da mucha más información también. Y eso es importante, y por eso pedimos tanta claridad entre colegas cuando se reporta este tipo de datos. Y obviamente recuerden que este uso de la ANOVA es de alguna manera complementario, porque
desde nuestra perspectiva siempre vamos a estar a favor del uso de los gráficos de bala, donde hay diferentes niveles de confianza con diferentes rangos de error y niveles de confianza. Ahora bien, ANOVA también nos va a permitir, y ahí sí sería un lindo uso de la ANOVA, hacer una evaluación entre variables. El ANOVA nos va a permitir evaluar la relación entre una variable numérica y una variable categórica. Como ya vimos, las variables numéricas pueden ser medidas continuas, como las que hemos venido trabajando, gramos, o sea, peso en gramos, longitud en milímetros, centímetros, etc. Y las variables categóricas son las que son excluyentes una de la otra, como por ejemplo los periodos. Generalmente la variable numérica se considera una variable dependiente y la categórica se considera como independiente. Por lo tanto, en el ejemplo que vimos en el libro, el peso va a depender del periodo. Y ANOVA nos va a posibilitar generar la predicción. Sabiendo el valor de una variable, se predice el valor de otro. Esto quiere decir, si determinamos para el periodo tardío un determinado peso, podemos evaluar a través de ANOVA si eso se cumple. Si vemos que asociado a un periodo determinado vamos a encontrar una media, digamos, de un peso determinado. Y justamente ese valor de f nos va a decir qué tan probable es que la relación observada entre variables provenga de poblaciones en las que no existe dicha relación. Y con esto espero que guarden mucho cariño a todas estas prácticas y recuerden cada uno de estos perlines de conocimiento que vamos viendo en conjunto.